Quando comienza realmente el cuerpo a quemar grasa durante el ejercicio? ¿Por qué algunas actividades utilizan más grasa que otras? ¿Y cómo puedes entrenar para reducirla? La respuesta no depende de esperar 20, 30 o 40 minutos, porque el cuerpo no funciona como un interruptor que permanece apagado hasta determinado momento. En realidad, tu organismo utiliza grasa desde el inicio del ejercicio e incluso cuando estás descansando. Lo que cambia a lo largo de la actividad es la proporción de grasa y carbohidratos utilizada para producir energía. Por eso, la pregunta correcta no es solamente cuando comienzas a quemar grasa. También necesitas entender cuánto estás utilizando, cuánta energía gastas en total y qué sucede durante el resto del día. Para realizar qualquer movimento, o corpo necessita uma forma de energia que pueda ser aprovechada rapidamente por las células. Como não pode almacenar grandes quantidades de energia imediata, deve producirla continuamente utilizando diferentes combustíveis. En los primeros segundos de un esfuerzo, utiliza pequeñas reservas que já estão disponíveis dentro del músculo. São suficientes para iniciar el movimiento, pero se agotan muy rápido. Quando a atividade exige mais velocidade ou força, os carboidratos adquirem maior importância. Parte de ellos se almacena en los músculos y en el hígado en forma de glucógeno. Ese glucógeno puede transformarse rápidamente en energía. Por eso resulta especialmente útil quando aceleras el paso para subir una pendiente, realizas una serie exigente ou necessitas mantener un ritmo intenso. La grasa también puede producir energía, pero su utilización requiere más etapas y una mayor disponibilidad de oxígeno. Esto hace que sea muy útil para sostener actividades prolongadas, aunque no consiga responder con la misma rapidez cuando la exigencia aumenta de repente. Imagina dos formas de acceder a una reserva. Una está preparada para responder con rapidez, mientras la otra puede sostenerte durante más tiempo, pero necesita un proceso más lento para ser utilizada. Mira, esto no significa que el organismo utilice primero todos los carbohidratos y solamente después comience a utilizar grasa. Los dos combustibles pueden participar al mismo tiempo. Lo que ocurre es una variación en sus proporciones. La intensidad, la duración, la alimentación, el nivel de entrenamiento y las características individuales determinam cuál de ellos tendrá mayor participación. Durante uma atividade leve, uma parte maior da energia pode proceder de la grasa. Como a exigência é menor, o organismo dispone de tempo e oxígeno suficiente para aproveitar este combustível. Quando a intensidade aumenta, o corpo necessita produzir energia com maior velocidade. Nesse momento, a participação de los carbohidratos suele crescer. De aí nació a ideia de uma zona especial para queimar grasa. O conceito tem uma base real, porque existe uma franja de intensidade em la que muitas pessoas alcançam uma utilização elevada de grasa. Sin embargo, esta zona não representa uma fórmula universal ni garantiza que uma pessoa vaya a adelgazar mais. La intensidade em la que cada indivíduo alcança sua maior oxidação de grasa pode variar consideravelmente. Además, utilizar uma proporção maior de grasa não significa necessariamente gastar mais calorias. Una actividad muy tranquila puede obtener gran parte de su energía de la grasa y, aún así, producir un gasto total relativamente bajo. En cambio, un entrenamiento intenso puede utilizar una proporción menor de grasa durante la sesión, pero gastar más energía en el mismo periodo. Por eso no conviene analizar únicamente el porcentaje de grasa utilizado. Pensemos em um exemplo sencillo. Durante uma atividade leve, uma pessoa poderia gastar uma quantidade menor de energia, aunque boa parte proceda de la grasa. Em uma atividade mais exigente, essa mesma pessoa poderia gastar muito mais, aunque os carboidratos tenham uma participação maior. Para reduzir grasa corporal, o resultado acumulado importa mais que o combustível predominante em uns poucos minutos. Ahora bien, la duração também influi. Quando uma atividade moderada continua durante mais tempo, o organismo pode aumentar gradualmente a participação da grasa. Pero não é necessário vaciar por completo as reservas de glucógeno para que isso suceda. A grasa já estava sendo utilizada desde o começo,
mientras el cuerpo ajustaba la mezcla de combustibles de acuerdo con la demanda. Esta es una diferencia importante, porque muchas personas creen que un entrenamiento corto no sirve para quemar grasa. Sirve, aunque el gasto total y la proporción de combustibles sean diferentes. Una sesión breve puede contribuir al resultado semanal, mejorar el condicionamiento y facilitar la constancia. No necesitas transformar cada entrenamiento en una prueba de resistencia para obtener beneficios. También existe la idea de que solamente los ejercicios aeróbicos ayudan a reducir grasa corporal. En realidad, el entrenamiento de fuerza cumple una función importante. Fortalecer los músculos ayuda a preservar masa muscular durante el adelgazamiento, mejora la capacidad funcional y permite que el cuerpo soporte mejor diferentes actividades. El aumento muscular puede contribuir al gasto energético, pero no transforma el metabolismo en una máquina que elimina grasa sin esfuerzo. La estrategia más completa suele combinar actividades aeróbicas con ejercicios de fuerza. Una parte mejora la resistencia y aumenta el gasto durante el movimiento, mientras la otra ayuda a proteger los músculos y mantener la autonomía. No es necesario elegir entre una modalidad y la otra. Ambas pueden cumplir funciones diferentes dentro del mismo objetivo. Si esta explicación ya te ayudó a entender por qué no existe un minuto mágico para comenzar a quemar grasa, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así, más personas podrán entrenar con información clara y sin depender de mitos. Otro punto que suele generar confusión es lo que ocurre después del ejercicio. Cuando terminas una sesión, el cuerpo no regresa inmediatamente a su estado normal. Durante cierto tiempo sigue utilizando energía para regular la temperatura, recuperar los tejidos, reorganizar sus reservas y normalizar diferentes funciones. Este aumento del gasto existe, pero generalmente no es tan grande como algunas promesas hacen parecer. Un entrenamiento más intenso puede provocar un efecto posterior mayor, aunque eso no significa que el cuerpo continuará eliminando enormes cantidades de grasa durante horas. Este gasto adicional debe ser visto como un complemento, no como la parte principal del resultado. Pues bien, ningún efecto posterior compensa automáticamente una alimentación muito superior a las necesidades del cuerpo. Para reducir grasa corporal, el organismo necesita atravesar un período en el que el gasto energético sea mayor que la energía consumida. Sin embargo, esto no ocurre como una cuenta perfectamente exacta todos los días. El apetito, el sueño, el estrés, los medicamentos, la genética, las hormonas y la cantidad de movimiento fuera del entrenamiento también pueden modificar el resultado. Por eso, dos personas que realizan la misma actividad pueden responder de manera diferente. Una puede gastar más energía porque posee mayor masa corporal, mientras otra puede realizar el mismo movimiento con menor esfuerzo por estar mejor acondicionada. La edad y la cantidad de masa muscular también influencian, pero no determinan por sí solas que alguien esté condenado a acumular grasa. Los hábitos mantenidos a lo largo del tiempo siguen teniendo un papel fundamental. También es necesario tener cuidado con la alimentación alrededor del entrenamiento. Ejercitarse sin comer puede aumentar la proporción de grasa utilizada durante aquella sesión en algunas personas. Aún así, quemar más grasa durante el entrenamiento no garantiza una pérdida mayor de grasa corporal con el paso de las semanas. El resultado dependerá de la alimentación total, el gasto, la recuperación y la capacidad de mantener el plan. Entrenar con poca energía puede reducir el rendimiento, especialmente durante actividades intensas o prolongadas. Si la persona no consigue mantener la calidad del entrenamiento, el gasto total y la recuperación también pueden verse afectados. Por eso, entrenar en ayunas no debe ser tratado como una obligación ni como un atajo universal. Algunas personas se adaptan bien, mientras otras sienten debilidad, mareo ou uma caída importante em rendimento. Tampouco é necessário evitar alimentos depois do exercício solamente para obrigar al cuerpo a utilizar grasa. La alimentación posterior puede ayudar en la recuperación y en la reposición de las reservas utilizadas. La necesidad y el momento dependen del tipo de ejercicio, de la duración, del objetivo y de cuánto tiempo falta para la próxima sesión. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entrenar para reducir grasa?
La primera respuesta es elegir una actividad que puedas repetir con constancia. Un programa perfecto en el papel no sirve si es tan agotador, doloroso o inconveniente que termina abandonado después de pocos días. La segunda respuesta es combinar estímulos. Puedes incluir actividades moderadas que sean sostenibles, momentos más intensos de acuerdo con tu capacidad y ejercicios de fuerza para proteger la musculatura. La tercera es observar el volumen total de movimiento, caminar más, usar escaleras, realizar tareas cotidianas y permanecer menos tiempo sentado también puede aumentar el gasto diario. La cuarta respuesta es cuidar la alimentación sin transformar cada comida en una punición. Los alimentos más saciantes, ricos en nutrientes y adecuados a tus necesidades facilitan el control de la ingestión. El ejercicio ayuda mucho, pero una sesión no elimina automáticamente todo lo que se consume sin atención durante el restante del día. También debes evitar compensaciones involuntarias. Algunas personas entrenan y después permanecen mucho menos activas porque están cansadas. Otras sienten más hambre y comen una cantidad mayor de energía sin percibirlo. Esto no invalida el ejercicio, pero muestra por qué el resultado debe ser observado durante semanas y no después de una única sesión. En resumen, el cuerpo comienza a utilizar grasa desde el inicio del ejercicio. No existe un minuto exacto en el que las reservas de carbohidratos se apagan y la grasa asume todo el trabajo. En intensidades moderadas, la participación de la grasa suele ser mayor. En intensidades elevadas, los carbohidratos ganan importancia, aunque el gasto energético total pueda aumentar. Para perder grasa corporal, importa la combinación entre actividad física, alimentación, recuperación y constancia. El mejor entrenamiento no es necesariamente el que muestra la mayor proporción de grasa utilizada durante la sesión. Es aquel que mejora tu salud, protege tus músculos, aumenta tu gasto y puede formar parte de tu vida durante mucho tiempo. Si este contenido aclaró una duda que siempre aparece en los entrenamientos, comparte el video con alguien que todavía espera un momento mágico para comenzar a quemar grasa. También suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo funciona el cuerpo sin promesas falsas ni soluciones milagrosas.